de la falta de financiamiento. ¿Por qué razón? Porque fíjese que el coyote, en la mayoría de los casos, hoy por hoy, y se lo digo porque yo he conocido mucho sobre esa materia porque yo he estado en el ámbito financiero, habitualmente el coyote llega donde el productor en la etapa en que está sembrando. Y habitualmente la mayoría de los productores necesitan financiamiento para grano, para abonos, para limpia, para todas las actividades que se tienen que hacer previo a la cosecha. Pero resulta que estas personas se van, acuden a las instituciones financieras donde no son objeto de financiamiento. Entonces, ¿qué pasa? El coyote fácilmente empieza a financiarlo para que pueda atender las actividades previas, pero ¿cuál es la condicionante? Que la producción se la va a vender a él, nada más. No puede salir a ofertar mercado, sino que simplemente se la tiene que vender a él. Obviamente van a negociar un precio en el cual el coyote lleva la ventaja porque él es el que le está brindando el capital. Y entonces ahí es donde entra la problemática, ¿verdad? En la cual el productor se ve en la necesidad de tener que venderle al coyote al precio que él diga. Es más, el coyote es así, ¿va? O sea, solo imagínense la figura como que si fueran pichinguitos, de que cuando ya la cosecha ya va a salir, ese coyote anda cerca, anda rondando, lo anda vigilando, que no vaya a vender la producción en otro lado. Es más, el coyote sabe mejor que el dueño cuánto va a producir, cuánto lo va a sacar, cuánto lo va a levantar. Y entonces, eso hace que realmente entonces el coyote sea el que se quede con la producción finalmente. A veces los precios probablemente no pueden ser tan malos, pero la mayoría de las veces sí son precios malos para el productor. Apenas puede sacar los costos, un pequeño margen, cuando en el mercado probablemente los pudo haber vendido de mejor manera. Entonces, el tema del coyotaje, sí. Entonces, probablemente la solución planteada a través de un objetivo tendría que analizarse, vaya, porque yo recuerdo un problema, que se lo digo porque en algún momento estuve conociendo un proyecto en el sur. Un problema que tenían, digamos, los pescadores. Un problema que tenían los pescadores en la zona sur era un problema de mercado, que, digamos, ustedes han escuchado hablar de que pescadores existen muchas personas, se adentran al mar, pescan algunas variedades, ¿verdad?, de peces, pero cuando salen con el pescado no tienen a quién vendérselo. Bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo la cooperación en este caso? Les ayudó a construir un mercado. Hoy los pescadores de la zona sur ya no salen a pescar así por así, sino que salen a pescar y su producción de pescado la llevan a ese mercado que ya construyeron. Entonces, los compradores se apersonan a ese mercado y ahí pueden escoger entonces entre las mejores variedades, entre los mejores especímenes que se han pescado y obviamente con precios ya más definidos. En el caso del coyotaje, como estamos hablando, probablemente es un tema de financiamiento. He conocido experiencias donde hay municipalidades que han puesto a disposición de algunos productores líneas de créditos con fondos de la municipalidad, pero hay que entenderlo, son préstamos, no son regalías, no son bonos, no son subsidios, son exactamente préstamos, con la diferencia que son préstamos a bajas tasas. Pero aquí viene lo más interesante, son préstamos en épocas oportunas. Fíjate que estaba preguntándole yo a los productores, en esta época yo estuve a inicio de año acompañando a los funcionarios de Banadesa y estaba yo preguntando porque me decían los del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, porque resulta que muchos de los productores a los cuales Banadesa les da financiamiento, su producción de granos básicos, particularmente de maíz y de frijoles, se la venden al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola. Pero ¿qué pasaba? Cuando ya me puse a platicar yo con los productores, me dice el productor, mire, licenciado, yo no me gusta venderle a Lima porque Lima, el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, me paga
5, 6, 7 y hasta 8 meses después de habérmelo comprado. Entonces, el crédito es exactamente igual. Si usted va a producir maíz, usted necesita el financiamiento antes de que empiecen las lluvias, mucho antes. Pero ¿qué es lo que pasa? En el tema del análisis del financiamiento, del análisis del crédito y de análisis de todo eso, a veces a muchos productores la época se le iba, llegaba la lluvia y no había sembrado nada, porque el banco estaba analizando, estaba pidiéndole garantías, estaba en todo ese proceso de análisis, se le llevaba el tiempo. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba siempre el coyote, porque el coyote es dinero en mano. El coyote llega, el coyote ahí mismo hace un análisis, ahí mismo asume los riesgos y ahí mismo le dice al productor, ¿cuánto ocupa? Y le dice, mire, yo voy a sembrar 2 manzanas, ocupo 50,000 lempiras. Bueno, aquí está, mire, y se los da ahí mismo, sin garantías y sin papeles y sin nada. Entonces, habría que pensar en una alternativa financiera que probablemente le permita a la municipalidad, ya sea hacer una alianza, porque la municipalidad no necesariamente tiene que poner plata propia, podría hacer una alianza con instituciones financieras que están ahí en la zona. Unas de ellas son las cooperativas. Ahorita el gobierno, casualmente el gobierno de Xiomara, está impulsando las cajas rurales. Sería interesante indagar un poquito sobre ese esquema, porque las cajas rurales podrían ser una buena alternativa para muchos productores. Pero recuerde algo, Ondina y los demás compañeros, la municipalidad y un plan de desarrollo local no se puede poner de meta resolverle todos los problemas a la comunidad, porque no se puede. Tiene que priorizar. Usted ha hecho un buen análisis. Siento que ha identificado problemas graves y serios sobre los cuales entonces ahora hay que encontrarle las posibles soluciones. Siempre yo recomiendo que las soluciones las busque de manera conjunta con la misma gente que está en el medio, con la misma gente de la municipalidad podría ser, que ellos mismos identifiquen, o sea, ellos mismos van a validar que el problema que usted ha identificado es un problema serio y con usted mismo entonces pueden encontrar una posible solución, para lo cual entonces tienen que elaborar el objetivo de qué va a tratar ahí. El objetivo lo que va a procurar es resolver ese problema en particular. Sí, y entonces para cada uno de los 3 problemas que me ha planteado, entonces se va a elaborar un objetivo puntual. Y entonces ya con eso usted básicamente tiene las posibles soluciones a 3 problemas que hay que ha identificado, que son los problemas más serios que hay. El tema ambiental, usted hablaba del tema del agua, bueno, pues habría que ver entonces cuáles son las posibles soluciones que se han tomado en algún momento, pero voy a seguir insistiendo, las soluciones no las busquen solos, búsquenlos si en algún momento han tenido contacto con personas de la municipalidad, con la misma gente de la municipalidad, pudiesen encontrar algunas posibles alternativas y con eso entonces, porque recuerden que este es un escenario finalmente hipotético, pero estamos trabajando sobre problemas reales, porque ustedes mismos han identificado la problemática que viene del mismo PDM, que viene de otro tipo de documentos. Entonces, al final deben darse cuenta que los problemas con los cuales están lidiando son reales, jóvenes. Si lo único que van a plantear un poco hipotético es la solución. Entonces, no sé, Ondina, hasta ahí. No le escucho, Ondina. Así es, y en base a esas posibles soluciones se redactan los objetivos. Vamos a ver, Tania, ¿cómo vamos con usted? Sí, buenas noches, licenciado. Bien, uno de los problemas en temas ambientales que identifiqué en el municipio de la Villa de San Francisco es referente a la quema de bosques, a la deforestación. Y en el caso de la deforestación mencionaban que la madera se utiliza, la cierran para venta de la madera o para uso del hogar. Entonces, el objetivo que yo apliqué aquí es implementación de las legislaciones nacionales y locales
fomentando la protección de los bosques. No sé si está bien hasta ahí. Esa solución es muy pobre, Tania. ¿Por qué razón? Ajá. Porque ya esa es una situación que se vive hoy por hoy. Mire, la problemática de la deforestación por incendios es una problemática nacional. Y déjeme decirle que la aplicación de la legislación no ha resultado, porque el problema es que aplicar la legislación se necesitan muchos recursos. Se necesitarían probablemente sí la solución, o sea, probablemente la solución en la dirección que va usted podría ir, digamos, en dirección a la contratación de guardabosques, que habitualmente es una figura que yo le he visto en algunas municipalidades y que ha funcionado, porque habitualmente cuando hay un conato de incendio, rápidamente los bomberos se movilizan y lo pueden controlar, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas de la quema de bosques es que los incendios no se identifican, no se ven con anticipación, sino hasta que ya está el incendio bárbaro, ¿verdad? Entonces no hay manera de que se pueda combatir, incluso se moviliza la misma fuerza aérea con un helicóptero, ¿verdad? Que utiliza unos químicos o puede utilizar alguna agua para combatir los incendios, pero ya el incendio ya tomó dimensión. Entonces, fíjese que sí, se necesita aplicar medidas más puntuales. Una de ellas se me ocurre que pudiese ser la de guardabosques, pero la misma recomendación que le di a Undina se la voy a dar a usted. Indague un poco con la gente de la municipalidad, con la misma gente de la UMA, el tema ambiental. Mire, el tema ambiental yo les puedo apostar que la misma gente de la UMA sabe cuáles pueden ser las soluciones al tema ambiental, porque ellos mismos están lidiando con el problema y ellos mismos saben cómo se puede resolver para que puedan tener un planteamiento. En ese caso, en cuanto al ambiental. Y en cuanto a los dos ámbitos, a los otros dos ámbitos, Tania, ¿cómo vamos? Bien, en el tema social, uno de los problemas que manifiestan en la municipalidad es la falta de compromiso de la comunidad en general. No hay participación de la población. Y lo dice el plan, pero también me lo mencionó alguien de la municipalidad. Dice que ellos han perdido varios proyectos, ayudas, porque las comunidades no logran organizarse. Entonces, el objetivo que yo coloqué, permítame. Aquí yo sí tenía la duda, porque te coloqué dos palabras, asegurar o promover. El sentido sería, por ejemplo, promover la participación de los ciudadanos, o definitivamente se utiliza la palabra asegurar. En eso yo he estado como dudando si lo puedo utilizar y cuál de ellas sería. Y de acuerdo a usted, ¿cuál sería la solución, pero ya más puntualmente hablando? Sí, sería asegurar, no, tendría que ser promover la participación de los ciudadanos, generar espacios para promover. Sí, pero usted mencionó una palabra que yo se las he mencionado siempre y esa palabra es fundamental: organización. Significa que a las personas hay que organizarlas a través de cualquier figura. Una de ellas, y usted la conoce muy bien, son los patronatos. ¿Por qué razón? Porque la única manera en que, vamos a decir, la población va a responder a la situación de gobernanza de un municipio es a través de la organización. Y atrás de la organización tiene que venir la capacitación. Es decir, a las personas hay que capacitarlas, porque imagínense, si ustedes que son alumnos universitarios, de nivel universitario, aún así tenemos que hablar un poco sobre participación ciudadana, y muchas veces nos damos cuenta que esos temas no los hemos visto en otras etapas de nuestra educación. En el colegio nunca se ha visto, en la escuela tampoco. Entonces imagínense la ciudadanía como tal, que no llega ni al nivel secundario. Entonces significa que probablemente hay que capacitar a las personas. Ahí le estoy dando algunas posibles soluciones, pero de nuevo, ¿verdad? Procure encontrar soluciones, ¿verdad? Con la misma gente que esté involucrada o con lo que se ha contactado,
para efectos entonces de ir estableciendo ya un objetivo bastante puntual en ese sentido. Sí, y lo otro, licenciado, en el tema económico, y va de la mano con el que le acabo de mencionar, como no hay apoyo, ya los pequeños productores se han ido perdiendo y no hay fuentes de empleo en el municipio. O sea, las fuentes de empleo que se mencionan son las 2 empresas y ninguna está establecida en el municipio de la Villa de San Francisco. Entonces, la municipalidad, al parecer, ha intentado organizar la comunidad para que ellos puedan recibir capital semilla y vuelva a ese tiempo en donde la zona se sembraba maíz y frijol. Entonces, en base a ese problema, yo coloqué generar proyectos para que aumente la producción de granos básicos para la sostenibilidad del municipio y la generación de empleo. Sí. Muy bien, pero ya el hecho de generar proyectos significa que ese es otro proyecto por aparte. En este caso, habría que verlo desde la óptica del desarrollo local. ¿Qué se puede hacer? Usted mencionó algo importante. El pequeño productor en este caso, hablando, o sea, de lo que probablemente usted ya tiene ya un enfoque. El enfoque es eminentemente agrícola, porque dentro del municipio también hay otras. Están MIPYMES. Podríamos ver cómo se puede apoyar a las personas para que se puedan formar en actividades, digamos, de pastelería, en cursos de corte y confección, en cursos de alimentos, de gastronomía. O sea, hay diferentes maneras de poder impulsar actividades de la microempresa, pero usted se fue con el enfoque agrícola, que me parece muy bien. Entonces, ahí sería, como le comento, primero hay que indagar un poquito más cuál es la problemática real que tiene el pequeño productor, porque todavía ese problema no se identifica claramente cuál es el problema. Porque, digamos, Ondina ya lo identificó claramente, ¿verdad?, en lo que ella estaba planteando. En este caso, el coyotaje. Pero en este caso, usted habla de que no se está generando producción y no se está generando empleo, pero hay que identificar cuál es el porqué. Todavía hay que ahondar un poco más, Tania. Y porque hay una frase en proyectos que dice que si usted identifica el proyecto de manera muy, muy acertada, usted ya tiene ya la mitad del camino ya recorrido. Dígame. Sí, fíjese que yo hablé con alguien que es de una aldea y el señor tenía él producía huevos y entonces también perdió su negocio. Y él lo que dice es que aumentaron los precios de los concentrados y en temas agrícolas igual, fue aumentando a tal punto de que ellos ya no tenían la capacidad económica para poder sostener en ese tipo de suelo que tienen en la Villa de San Francisco, porque es que ellos manifestaban 2 cosas. Hay una zona que está cerca del río Choluteca. Esos pobladores sí podían utilizar riego y ocupaban, dice, menos, ¿cómo se llama? Se me olvida la palabra de estos insumos que utilizan cuando regaban por parte del río, pero ahora las grandes empresas que se apoderaron de todas esas tierras, entonces solo les han dejado como que las más alejadas del río y ellos necesitan riego por goteo y necesitan comprar, dicen, mangueras. Me hicieron una lista de una serie de cosas y que ellos no tienen el dinero para poder continuar con esas actividades. Pero bueno, ahí está identificando, Tania, una serie de problemas, que son varios problemas, imagínense, falta de riego, falta de tierra, falta de los mismos granos. Entonces, sí, probablemente se puede impulsar un proyecto, pero aquí entonces, cuando estamos pensando en algo grande, pudiese ser de manera conjunta, haciendo una alianza con otras instituciones del Estado. Porque no es lo mismo atacar un problema bien particular. Licenciado, disculpe, es que se le está entrecortando, licenciado, y no logro captar bien la idea. Es por la señal. Les estoy comentando que cuando hemos encontrado una serie de problemas, no solamente uno, sino que son varios, probablemente la propuesta entonces
puede ir encaminada a que la municipalidad pudiese buscar alianza con otras organizaciones. Vaya, en mi caso, lo que usted está mencionando, la actividad agrícola, puede buscar alianza con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con el tema del bono tecnológico, puede hacer alianza con Banadesa por el tema del financiamiento, y podría buscar incluso alianzas con la OAVI, que no sé si ha escuchado usted, que la OAVI ha puesto a disposición de los productores algunas tierras y algunas propiedades que pudiesen estar en esa zona, que han sido aseguradas, ¿verdad?, a las personas que están siendo investigadas por narcotráfico, por lavado de activos y todo eso, para que estas personas puedan utilizar esas tierras. Entonces, podríamos entonces mencionar que en algún momento, cuando usted está al frente de varios problemas a la vez, Tania, no tiene que procurar que la municipalidad o que el plan de desarrollo local lo ataque todo, sino que se puede aliar con otras organizaciones. Esa puede ser parte de la propuesta. Gracias, licenciado. Tome nota. Y recuerden, lo que yo les estoy diciendo, Tania, solo son algunos puntos de referencia. Recuerde que en proyectos nadie es dueño de la verdad. O sea, lo que le quiero decir es que yo le puedo proponer algo, pero usted mañana se reúne y platica con algunas personas de la municipalidad y puede salir una mejor idea de la que yo le propongo, ¿verdad? Entonces, recuerde que no somos dueños de la verdad, sino que de lo que se trata es de buscar la mejor propuesta posible. Y en esa búsqueda probablemente la puede buscar afuera, no necesariamente con nosotros, ¿verdad? Pero yo le doy algunas ideas a partir de las mismas experiencias que yo he vivido. Ok, Rodolfo, vamos con usted. Bueno, buenas noches. Los objetivos, uno de los principales, bueno, el económico. En lo económico, pues el problema que escogí fue la falta de empleo. El problema es el desempleo, ya que no hay recursos financieros, no hay una gestión de recursos financieros para la creación de estas fuentes de empleo dentro del municipio. Más que lo que se obtiene, que solo son los productores, nada más, ¿verdad? Y los empleos que son generados dentro de la comunidad, que son muy pocos. Y de igual manera redacté un objetivo, pero no, como veo lo que acaba de decir la compañera, que faltaría agregarle un poco más. Dice, reducir la tasa de desempleo para mejorar la calidad de vida de los pobladores del municipio a través de las gestiones de recursos financieros para la creación de fuentes de empleo. No sé si esto habría que agregarle un poco más. El tema de la falta de generación de empleo, mire, es un tema que es bien complejo, pero probablemente una de las variables que se debe considerar es el tema de las MIPYMES. Es decir, no habría que esperar, Rodolfo, que lleguen grandes empresas o que lleguen grandes organizaciones a crear fuentes de empleo, sino que las mismas personas pueden iniciar sus propios emprendimientos. Mire, dentro de las experiencias con el emprendimiento es que se prefiere financiar a las personas que ya saben o que ya conocen una actividad o que conocen ya un oficio. Porque mire, está probado, según estudios que incluso hizo la misma Universidad de Harvard, que los emprendedores, es decir, aquellas personas que inician un negocio por primera vez o se dedican a una actividad que nunca han hecho, la posibilidad de fracaso anda entre un 60 a un 80%. Oiga bien, es altísima. Eso significa entonces que es más fácil financiar o sería más fácil apoyar emprendedurismo, pero en personas que ya se han dedicado a una actividad, digamos, en este caso, habría que identificar si hay personas que, digamos, tengan algún oficio o algún conocimiento. ¿Cómo qué podría ser? Hablamos de
Vaya, yo he visto casos de mujeres, de grupos de mujeres, es una zona cafetalera. Ha habido casos en que a las mujeres se les apoya para que entren en un proceso de tostaduría y de vender café envasado. Estoy dándole, Sí. hay un ejemplo, ¿verdad? O sea, el tema de las MIPYMES para nuestro país, Rodolfo, se convierte en un tema muy importante porque definitivamente es difícil aspirar a que una empresa grande, de mediano o de gran tamaño, vaya a llegar a ese municipio porque realmente no hay condiciones. Pero sí se puede pensar desde la municipalidad y en alianza con otras organizaciones del Estado, poder, digamos, impulsar un proceso de emprendimiento, pero a partir de las experiencias que ya tienen ya las personas dentro de la comunidad. Habría que identificar qué experiencias tienen ahí las personas, ¿verdad? Digamos, en el caso de la agricultura, como lo planteaba Tania, habría que identificar quiénes son los que se han dedicado habitualmente al cultivo de maíz, y entonces no hay que inventar. Si la gente ya sabe cultivar maíz, pues financiélo para que cultive maíz. No lo vaya a meter en otro proyecto porque habitualmente esos proyectos son fracasados. Y de lo que se trata es que si les va a dar financiamiento, si les va a dar apoyo técnico, si les va a dar asistencia técnica, si les va a dar tecnología. Entonces, debe de ir hacia un segmento en el cual la inversión esté garantizada, ¿verdad? Que vaya a tener un nivel de éxito para que las personas el día de mañana entonces puedan emprender sus propios negocios, pues, y entonces se convierten en un autoempleo, e incluso cuando ya están creciendo van a empezar a contratar a otras personas. Mire, ¿sabe usted que las MIPYMES en Honduras generan el 70% del empleo en Honduras? 70%, Rodolfo. No es ni el Estado, no es ni la Coca-Cola, no es ni la cervecería hondureña, no es ni Halcón los que generan la gran cantidad de empleo. Son las MIPYMES, son las iniciativas de los pequeños negocios, digamos, esa persona que quiere poner una venta de comida, pero que ya ha vendido comida en otras ocasiones, ya sabe cómo hacer pastelitos, ya sabe cómo hacer pollo chuco, y ya sabe cómo hacer todo eso, pues entonces lo único que necesita esas personas es un capital semilla, es un apoyo financiero, es una asistencia, y lo más importante, cursos de administración. Fíjese que alguien, no sé si usted fue o alguien más, mencionó el tema que había alguien que se dedicaba a un negocio de gallinas, fue que dijo, y que los insumos le estaban creciendo. Bueno, las personas tienen que aprender principios de administración. ¿Por qué razón? Porque si los costos, si una persona no tiene capacidad de determinar cuál es el costo en el cual incurre para producir y para vender un artículo, significa que no va a poder identificar entonces cuál es el precio de venta que le debe poner a su artículo. Es decir, hay personas que pueden estar vendiendo un artículo y están perdiendo porque no son capaces de identificar el costo con el cual están produciendo ciertos artículos o ciertos activos. Entonces, ese es un curso fundamental. El hecho de que las personas aprendan a determinar cuáles son los costos en los cuales incurren para vender un producto, ya sea incluso para el mismo comercio. El mismo comercio, las personas que tienen un negocio, digamos, que tienen una pulpería, deben tener esa capacidad, porque las personas piensan que compran un producto a un precio y que solo le van a subir el margen de ganancia y que ya estuvo. No, ahí hay costos implícitos que probablemente no los están sumando. El costo del transporte, el costo del almacenaje, el costo, o sea, tantos costos que probablemente las personas no están reconociendo y no se los están sumando a ese producto. Entonces, ¿qué termina pasando? Que las personas terminan perdiendo el negocio, porque simplemente no fueron capaces de poder determinar el precio de venta. Porque para determinar el precio de venta de un artículo, primero usted tiene que determinar el costo. ¿Cuánto le cuesta a usted un producto? Entonces, por ahí tenemos que manejar el tema. Sí, bueno, como el objetivo no es que está como siempre malo, ¿verdad? Sino que hay que readecuarlo, porque como dice usted, la gestión de financiero sería externos, o sea, afuera. Lo que
tratamos, como me acaba de explicar usted, es que no tratemos, como dice usted, el gobierno, sino que tratar de solucionarlo con la misma población, con la misma gestión de las municipalidades. O sea, ahí mismo en la municipalidad sería. Exactamente. ¿Y cuál es el otro problema? Porque creo que le hacía falta otro ámbito. Sí, vamos en el ambiental. En el ambiental, pues, en estos municipios de acá del occidente, pues, el problema que se da son el maltratamiento, las aguas mieles, ¿verdad? Es el problema, en este caso le dicen los afrechos de café, los desperdicios. Y tenemos en el ambiente. No le escucho, Rodolfo. Espera. En lo ambiental tengo orientar a los productores de café en el tratamiento de aguas mieles con el fin de reducir la contaminación del municipio a través de las capacitaciones y concientización y tratamiento de estos desechos. Mire, el tema de aguas mieles, hace poquito estaba viendo un proyecto del IICA de Costa Rica, casualmente ahí en el occidente. Estuvieron trabajando el tema de aguas mieles. Mire, el problema de aguas mieles, simplemente tienen que aprender a reciclar. Es decir, no pueden estar utilizando, seguir tirando las aguas mieles a los vertientes de quebradas y ríos, porque lo que terminan haciendo es contaminando el agua, sino que simplemente Correcto. tienen que hacer sistemas de tratamiento. Y hay unos sistemas que me llamó mucho la atención del IICA, que ya lo está haciendo. Incluso estaba viendo que lo quería ya, porque era un piloto que estaban haciendo, bastante interesante. Lo invito a que lo busque. Es un instituto de investigaciones de Centroamérica, el IICA, que está ubicado en Costa Rica, y ellos dan bastante asistencia. Sé que me acabo de ver yo unos proyectos que desarrollaron aquí en Honduras con muy buen éxito, el tema del manejo de aguas mieles. Entonces, mire, el tema de la concientización es muy buena, pero la concientización sola no sirve, Rodolfo. A la gente hay que llevarle el proyecto para ver cómo va a manejar las aguas mieles, y yo lo que sí conozco es que se pueden reciclar, se pueden someter a un proceso de un tratamiento, y no estamos hablando de un tratamiento tan sofisticado, sino que son tratamientos bastante naturales donde las aguas mieles se vuelven a reutilizar, porque yo conozco fincas que ahora toda la pulpa y todo eso sirve como abono orgánico. Entonces, ya eso ya no se desperdicia, y el agua miel es la misma historia. Así, lo único que hay que saberlo utilizar para que el agua que vuelve a los riachuelos, a las quebradas, vaya más limpia, ¿verdad? Y así entonces se evita el tema de la contaminación. Lo voy a invitar a que busque esta investigación, porque sí sé que estuvo muy interesante. En este caso sería, o sea, dar la concientización y darle la posible solución, cómo hacer este tratamiento de estas aguas mieles. Sí, por sería leer este documento que me acaba de explicar, decir ahorita sí. Y de ahí nace, Rodolfo, la posibilidad de que la municipalidad no necesariamente tiene que desembolsar fondos propios, sino que puede hacer un convenio con esa misma organización, porque ellos están muy interesados, porque ya que han hecho varios experimentos aquí en Honduras y han sido muy exitosos, probablemente una municipalidad lo busca para impulsar un proyecto de esta naturaleza. Seguro que van a encontrar, ¿verdad?, un aliado para que les permita entonces el día de mañana poder manejar eso. Y sabe usted que también el tema dentro de la caficultura, hoy que se escucha hablar mucho de los famosos cafés especiales. Una de las características de los cafés especiales es que le deben demostrar a sus compradores que ellos están manejando cafés especiales bajo normas amigables con el medio ambiente, y una de ellas es el manejo de aguas mieles. Es decir,
el mercado del café el día de mañana se podría ir orientando hacia cafés especiales, no seguirle vendiendo el café, ¿verdad? Al comprador, al mismo que le compra el café ahí en el mercado, ¿verdad? Estado bien, o no le importa, ¿verdad? A ese que le compra el café, no le importa si usted el agua miel contaminó los afluentes que hay, a ese no le importa. Mientras que los cafés especiales, cuando usted se mete a ese mercado, lo primero que le piden es que toda su operación y el tratamiento del café tiene que ser amigable con el medio ambiente. Entonces, esa es una buena oportunidad para irlo madurando en un futuro, no definitivamente para un documento como este, ¿verdad? Pero sí en un futuro podría ser un esquema bastante favorable. Sí. Bueno, en el ámbito social, licenciado, yo pues me tomé en salud, porque yo estuve un tiempo en el municipio y pues tuve ver que muchas veces tenían que trasladar en vehículo particular a las personas que llegaban heridas. Usted sabe que en estos municipios pues, llegan personas con cortadas, pues llegan personas con problemas ya respiratorios, ya graves. Y pues en el Sésamo que existe en el municipio, pues no hay una ambulancia o a un transporte que los tenga que movilizar a estos pacientes. Y pues yo en este momento, en el ámbito social, pues tengo como gestionar una ambulancia para el Sésamo del municipio de Belenguacho con el fin de trasladar a los pacientes para dar la continuidad de su tratamiento médico. Interesante, Rodolfo. Y sabe que existen muchas municipalidades que yo conozco aquí en Honduras que han hecho alianzas con muchos hospitales en Estados Unidos, porque en Estados Unidos existen normas, digamos, normas que hay ambulancias que se utilizan nada más cierto tiempo. Es decir, póngale que los periodos que utilizan las ambulancias ya son 5 años y de ahí la desechan. Entonces, después esta gente no haya que hacer con esas ambulancias. Entonces, se pudiese buscar una posible alianza, ¿verdad? Con una organización. Ahí habría que acercarse, digamos, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación, que ellos tienen ese enlace, ¿verdad?, con otros países para poder identificar, ya sea una municipalidad en otro país o ya sea un hospital público en otro país que pudiese donar una ambulancia. Lo único trámite que tiene que hacer la municipalidad es la introducción al país, hacer el papel, un gestor, ¿verdad?, para que haga el trámite. Y entonces por ahí podría ser una buena alternativa. Me parece, Rodolfo. Me Pues, parece bien. tendríamos que ampliar más el objetivo. Marta, por favor, apague ese micrófono. ¿Lic? Tendríamos que ampliar un poquito más el objetivo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que el objetivo tiene que identificar claramente cuál es la posible solución. Ese es el tema. Primero, esa es la que como me le falta. digo, sí, entonces, pero yo siento, Rodolfo, que teniendo el problema bien identificado, ya elaborar el objetivo no le va a costar, porque el objetivo nace del mismo problema. Entonces, Sí, eso sí. créanme lo que no le va a costar. Ok, Lic. Gracias. Antes de que continuemos, quiero compartir con ustedes un elemento que yo utilizo en un documento que se llama Manual de Gestión del Ciclo de Proyectos. Un objetivo, jóvenes, debe tener estos elementos. Un objetivo debe tener indicadores. Estoy compartiendo la pantalla, no sé si todos pueden verlo. No lo veo, licenciado. Yo sí lo veo.
Confírmenme si todos lo ven, porque estoy compartiendo la pantalla ahorita. A veces por el internet Yo sé. Yo sí, Lee. Ok. Dice entonces este elemento, aquí dice el título ejemplo de indicadores, pero le voy explicando. Un objetivo debe tener indicadores. Bueno, ¿qué debe tener primero qué objetivo, o sea, qué elementos debe tener un objetivo? Lo que dice aquí, ¿cuáles son los retos? Primero, un objetivo debe definir la cantidad. ¿Sí? En el caso de la ambulancia que planteó Rodolfo, bueno, Rodolfo tiene que decir, ¿verdad? Así como está planteado acá, ¿va? Dice, la duración media del tren, bueno, aquí tendría que ser entonces, ¿de qué cantidad estamos hablando? Estamos hablando de que parte de lo que se anda buscando es obtener una ambulancia, porque no necesita más. Luego dice, ¿cuál es el segundo reto o el segundo elemento que debe contener un objetivo? Es la calidad. ¿Con qué calidad quiere Rodolfo esa ambulancia? Perdón, que esté en buenas condiciones. Luego, el tercer elemento que debe tener un objetivo es el grupo meta. ¿Para qué quiere la ambulancia, Rodolfo? Ya lo dijo claramente. La ambulancia la necesita para poder atender a aquellas personas, ¿verdad?, que carecen de un transporte, ¿verdad?, por una necesidad, por una situación médica de cualquier naturaleza, ¿verdad?, y que le permita ser trasladada, ¿verdad?, hacia un centro asistencial donde más completo, ¿verdad?, que habitualmente van hacia los hospitales regionales. Otro elemento que debe contener un objetivo, la localización. En este caso, entonces, estamos hablando que la ambulancia es para que funcione en el municipio de Belén Gualcho. Ahí tenemos ya la localización. Muy bien. Y viene el último indicador. Debe de indicar el tiempo. De acuerdo al objetivo, usted se tiene que plantear para cuándo más o menos debería estar esta ambulancia. Bueno, en este caso podría decir, ¿verdad?, para el año 2023. Hoy le leo todo el objetivo, junto. ¿Verdad? Obtener, bajo el esquema de una donación, una ambulancia en muy buenas condiciones para poder atender a los pobladores del municipio de Belén Gualcho, ¿verdad?, que necesitan los servicios de traslado por emergencias médicas hacia el hospital regional más cercano, ¿verdad?, para que funcione en el municipio de Belén Gualcho y que esta se pueda obtener en el año 2023. ¿Ya más o menos? Sí, y en este caso podríamos poner a futuro. Siempre tiene que ser a futuro. Siempre los objetivos son a futuro, pero el futuro significa, es que le voy a hacer una pregunta un poco rara. ¿Cuándo es el futuro para usted? 2023, 2024. El futuro es mañana, Rodolfo. ¿Sabe qué significa? Que el futuro lo define a usted en función de lo que usted busca. Le voy a poner otro ejemplo. Mire el problema que planteaba Ondina con el coyotaje. El problema que plantea Ondina con el coyotaje requiere tiempo para tratarlo. Hablando de que una de las posibles alternativas era buscar financiamiento. Mire, pero buscar financiamiento primero hay que salir a buscar a ese socio financiero que esté dispuesto a darle financiamiento a estas organizaciones o a estos productores. De ahí vamos a encontrar la necesidad de tener que capacitar a estos productores en el tema de financiamiento, porque también hay muchas personas que no pueden accesar al financiamiento porque no pueden determinar cuánto necesitan, qué necesitan. Y entonces todo eso lleva un tiempo. Entonces,
Voy a leerle cómo podría quedar el objetivo de Ondina. El tema del coyotaje de los productores de granos básicos. Utilizando toda la cantidad, utilizando todos los indicadores que está, cantidad, calidad, grupo meta, localización y el tiempo. Podría decir entonces, reducir en un 50%, reducir en un 50% la incidencia del coyotaje en la adquisición de la producción de granos básicos de la zona, facilitando financiamientos y asistencia oportuna a fin de beneficiar a los productores de granos básicos de maíz y frijol del municipio tal, que no recuerdo cuál es el municipio de Ondina, para la cosecha de postrera del año 2023. Postrera significa que es la segunda cosecha del año allá en ese lugar. Entonces, ¿qué significa? Que nos estamos dando un plazo de que desde hoy, desde ahorita, finales de año, es que ya estamos en diciembre y este año ya se fue. Entonces, si es para postrera empieza ya por agosto, septiembre. Entonces, ¿qué significa? Que se van a trabajar los primeros meses del año, de enero a junio, julio, en la identificación de la organización, en la forma como se va a intervenir, y hasta finales de año, allá cuando venga la siguiente cosecha, se va a tener listo el proyecto ya para intervenir a la población meta. No sé si quedó claro, Ondina. Así es, por eso les estoy mencionando cuáles son las condiciones que debe reunir un objetivo. Debe definir cantidad, debe definir calidad, debe determinar cuál es el grupo meta al que está dirigido, debe de definir en qué localización es que va a funcionar. En este caso, todos van a redundar en qué es en el municipio para el cual eligieron. Y luego viene el indicador de tiempo, cuándo va a estar listo. Porque recuerden que previo a que el proyecto ya esté funcionando, tiene que haber una etapa de preparación. Digamos, en el caso de la ambulancia de Rodolfo puede ser más rápido, porque en la medida que aceleren el proceso de identificar una organización en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un ejemplo, porque puede ser una organización en España o en otro país que esté dispuesta a donar una ambulancia, se trae y ya estuvo. Podría ser un objetivo más corto, más rápido. Pero el proyecto suyo, digamos, ese llevaría un poco más de tiempo. O el caso de alguien que planteaba el tema de la deforestación. Mire, ese es un tema que lleva tiempo, porque hay que educar a la gente, hay que capacitar a la gente, y solo organizar a la gente lleva un buen tiempo. Se lo digo por experiencia. Entonces, por eso es que los plazos tienen que ser razonables. Tienen que ser dentro de un plazo que sea justo, ¿verdad? No puede ser algo apretado, porque recuerde que si usted se pone eso como un objetivo, si usted se pone un objetivo muy apretado, finalmente la que va a quedar mal es usted. Entonces tiene que ser un objetivo conforme a un plazo de tiempo razonable, es la palabra. Permita a usted prepararse, ¿verdad? Otros elementos que necesita para poder entonces echarlo a andar. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Ok. Con los demás vamos a quedar pendientes entonces, o no sé si quieren seguir, no sé si tienen compromiso. Sí, voy a un examen ahorita, voy a hacer. Sí, Marta, pero en el caso suyo tiene que entrar más temprano, Marta. Ya a esta hora ya demasiado tarde. Brenda. Buenas noches, Lee. Sí, fíjese que en mi caso, lo ambiental,
prácticamente era lo mismo. La compañera Tania, creo que era, que ella hablaba de la quema de los bosques. En el caso de Reitoca es de la tala de árboles. Entonces yo también pensaba en eso, de lo que dijo usted de los guardias, dijo guardias de bosques. Sí, Pensaba en eso. guardabosques. Ajá, guardabosques, pensaba en eso, de que se implementara pues esa vigilancia en esas zonas que talan bastantes árboles. Por ejemplo, en otro municipio yo tengo un conocido ahí que pues el papá José de yo no me, como les cuando ponía estados, él pone estados en WhatsApp, y yo miraba aquellos troncos y digo yo, ¿qué, o sea, será que ellos hacen? No sé, entonces me atreví a preguntarle y sí, o sea, hacen esa tala de árboles en montañas así, pues de que no hay nadie que vigile. Entonces sí, creo que esa sería una de las propuestas para solucionar eso. Claro que voy a investigar un poco más y así rápidamente em, eso en la parte ambiental, en la parte social, que hablaba del empleo, pues ahí decía que se da el problema ahí en la agricultura porque no hay asistencia técnica, no hay asistencia, bueno, hablaba del cambio climático, de que por eso las cosechas a veces se perdían por eso, pero igual con el clima pues no se puede hacer nada, ¿verdad? El clima es el clima, pero sí decía que carecían de asistencia técnica de dotación de insumos agrícolas. Entonces, bueno, para mí uno de los objetivos o una de las soluciones para ese problema, pues sería eso. Creo que un proyecto para este municipio de Reitoca de asistencia técnica en la parte agrícola, ¿verdad? Y en cuanto a los insumos agrícolas que carecen ellos, pues sería también lo que le mencionaba a usted a la compañera de asociarse o afiliarse, por decirlo así, ¿va? a estas empresas, creo que son empresas que crean estos insumos para la tierra, que es todo el abono, los plaguicidas, todos esos insumos. Creo que sería así rápidamente. Sí, en este caso, la Secretaría de Agricultura y Ganadería está entregando, bueno, lo viene haciendo desde el gobierno anterior, pero este gobierno lo ha sido con más énfasis, el famoso bono, el famoso, le llaman bono tecnológico, que el bono no es dinero, sino que es un saco de tecnología con semilla mejorada, con ciertas técnicas de cultivo. Entonces, es importante identificar, por eso es que va a ser importante también que vean el plan de desarrollo municipal. Tal vez la municipalidad ya tiene alianzas, tal vez la municipalidad ya está trabajando con algunas organizaciones que no son empresas, sino que son organizaciones o son entidades del Estado, porque en este caso, la municipalidad, siendo gobierno local, puede hacer una alianza con una entidad del Estado, como ser una secretaría, ¿verdad? En este caso, con la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y en este caso también podría ser con Banadesa, por si fuera financiamiento. También la Secretaría de Agricultura y Ganadería tiene una dirección que se llama DICTA, Dirección de Ciencia y Tecnología, que permite llevar tecnología y técnicas hacia los agricultores, ¿verdad? Y todo eso es alianzas a través de estas organizaciones para poder atender a esa población meta. Pero de nuevo, revisen bien la problemática para que identifiquen bien cuáles son los problemas que van a atacar y en función de eso, entonces podamos avanzar. Bueno, aquí nos vamos a quedar hoy, jóvenes. Creo que hemos avanzado bastante ya con un buen grupo. A los otros les voy a pedir que por favor entren más temprano para que podamos conversar. El lunes vamos a seguir entonces con ese conversatorio. Espero que con esto ya tengan una idea para ir avanzando sobre este tema. El lunes sí me gustaría ya ir viendo ya algunos objetivos de los demás compañeros, ¿verdad? Que no han planteado.
para ver entonces cómo van y ir haciendo ahí las sugerencias ahí del caso. Pero de nuevo, usted no tiene que inventar las de desarrollo municipal, probablemente ahí también existan algunas posibles soluciones. Entonces, porque debemos recordar que el desarrollo local, nosotros somos facilitadores, y ser facilitador no significa que usted va a proponer la solución, usted va a buscar la solución, y usted va a buscar la solución de manera conjunta con los demás actores que están en el territorio. En este caso, obviamente, como es un proyecto que hemos desarrollado, ¿verdad? Así, bastante empírico, pues no hemos tenido, digamos, el acercamiento con todos los actores, pero sí hemos tenido acercamiento con algunos actores importantes que nos pueden dar algunas luces. Entonces, por ahí tienen que salir algunas posibles soluciones que nos permitan entonces redactar los objetivos de los cuales hemos hablado esta noche. Solo les pido entonces que activen ahí sus cámaras, jóvenes, para pasar la lista del día de hoy y decirle a los demás que están entrando tarde que los puntos por asistencia los siguen perdiendo, ¿verdad? Porque aun cuando entren, están entrando demasiado tarde y no podemos estar tampoco, porque finalmente entran desconectados, entran que no se saben exactamente ya de lo que estamos hablando, porque hemos avanzado tanto durante 40 minutos que ya entrar a las 9:40 ya es demasiado tarde. Marta. Tania. Presente, licenciado. Rodolfo. Presente, licenciado. Glenda. Presente, licenciado. Brenda. Presente, Lee. Ondina. Listo, jóvenes. Cualquier consulta, si tienen alguna duda, me pueden escribir por el WhatsApp. Y si no, el lunes igual nos vamos a volver a reunir así como lo hicimos hoy, pero sí les pido que entren temprano. A los que llegaron